alcanzando mi madurez espiritual. Ya leímos el versículo base, lo voy a volver a leer para usted. Y vamos a hacernos unas preguntas importantes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, eso es un punto, y del conocimiento del Hijo de Dios. Me encanta esa parte que dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sigo leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sigo leyendo. De quien sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que el Señor añada bendición a esa palabra y que hoy podamos abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos, y podamos tener un corazón hambriento para que Dios nos enseñe hoy y nos muestre y nos confronte en qué debemos cambiar. Amén. Siguen. Entonces podemos tener una pregunta que dice, ¿qué es madurez espiritual? Y empecemos a preguntarnos primero, ¿qué es madurez? Si lo buscamos en un diccionario de la Real Academia o alguna traducción por ahí, dice que ha alcanzado la capacidad mental propia de una persona adulta. Y podemos preguntarnos entonces la contraparte, ¿qué es falta de madurez? Dice que la falta de madurez es el retraso en el desarrollo o algún proceso. Amén. Teniendo claro esos conceptos, teniendo claro qué es la madurez, qué es la falta de madurez, podemos ver donde la misma Biblia aquí nos confronta y nos dice en el capítulo 14, dice, para que ya no seamos. Entonces ahí está hablando el escritor, en este caso Pablo, dice, no sean niños. Entonces aquí todos que han sido padres, y en especial las madres, entendemos como ejemplo que es un niño. Podemos desde el día 1 que nace el niño, ¿qué es lo que necesita? Necesita la lactancia, ¿verdad? Necesita la leche materna, y si no, el suplemento de esa leche. Al niño no le podemos dar un montón de cosas que como adultos o como él va creciendo, va requiriendo su organismo, ¿cierto? Solamente leche. Si no me equivoco, me corrigen, hasta los 6 meses tiene que ser solo leche. Después ya viene el purecito, después ya viene todo lo que sea, el camote, todo eso, pero que sea majado, que sea todavía como, ¿cómo se dice esto? ¿Verdad? Nosotros como cristianos, cuando venimos a Cristo, estamos en una misma condición. Somos niños. Nuestro primer día que aceptamos al Señor, somos niños, no conocemos nada, y se nos empieza a fundamentar la fe, se nos empieza a fundamentar lo que es la salvación, que son como nuestras bases. Pero vea qué interesante, conforme vamos a ir desarrollando el mensaje, podemos ver ejemplos o identificarnos en ciertas condiciones donde en lugar de seguir avanzando, retrocedemos. Amén. Lo que dice el versículo 13 del verso 4, del capítulo 4, perdón, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y podemos hacer unas preguntas, hermanos. ¿Qué es la unidad de la fe? ¿Cómo lo definimos? Porque ahí lo que dice la Biblia es hasta que todos lleguemos. Ahí me habla de dos cosas. Me habla de que existe un proceso, existe un camino, un caminar para yo llegar, pero también no solo César, sino ahora incluye a todos. ¿Y quiénes son todos?
Ahí nos incluye a todos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es la unidad de la fe? Entonces podemos traducirlo más bien, o conceptualizarlo, que es que todos creemos o tengamos una misma doctrina, que tengamos el mismo discernimiento, que todos, unánimes, estamos bajo un mismo fin. Y por eso la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Por eso la Biblia dice un montón de versículos y nos empieza a enseñar. Eso que está aquí, hermanos, eso es un manual. Estoy leyendo Proverbios, estoy volviendo a leer los Proverbios, y qué lindos son los Proverbios. Los invito, hermanos, a que si necesitan consejo, necesitan refrescar su entendimiento, necesitan otra vez verse, acordar del consejo de Dios, vaya a la palabra. No lo busque con el vecino, no lo busque con el familiar o con el amigo, vaya a la palabra de Dios. Entonces dice, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Lo podemos definir que todos poseemos lo mismo, tengamos la misma interpretación a nivel de doctrina. El versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante es, imaginemos como unas ondas o las olas del mar, fluctuantes. Ahí nos está confrontando y dice, para que ya no sean. Entonces quiere decir que estamos en una condición que somos niños, llevados por donde quiera, donde todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que el pastor siempre dice: cada vez que alguien se pare en este lugar, sea el pastor o sea hasta el mismo obispo o quien sea, ustedes tienen que ir a la luz de la Biblia. No se dejen llevar por lo que yo puedo decir, en este caso que me corresponde a mí. Vamos a la luz de la palabra. Si yo no fundamento mi mensaje o mi enseñanza en la palabra, ojo, lo que aquí la Biblia nos está advirtiendo, tengan cuidado. Ahorita la comunicación, la tecnología nos ayuda a estar más cerca, a buscar información. Con solamente un comentario en el teléfono, en Google, podemos buscar un montón de mensajes. Ojo, hay que pesarlos. Podemos escuchar en la radio, en la televisión, un montón de mensajes que pueden llenar nuestro oído, nuestra parte emocional. Pero ¿será palabra de Dios? No lo digo yo, dice aquí el Señor. Dice, para no ser llevados por donde quiera, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando esto dice artimañas del error, podemos decir que sacan un texto de contexto. Entonces yo lo puedo agarrar para mi beneficio propio, pero no fue lo que Dios quiso hablarnos, o no fue lo que se estaba viviendo en ese momento a nivel cultural o en ese momento, ¿verdad? Por eso es importante siempre ver todo el contexto de lo que está hablando. Por eso es importante ir un poquito más allá, leer antes o leer después, y no solamente quedarnos con lo que dice. Nos hemos acostumbrado, iglesia, a simplemente ser oidores y no hacedores. Nos hemos acostumbrado, iglesia, a venir en los domingos y abrir la Biblia aquí. Nos hemos acostumbrado a limitarnos con escuchar solamente un video que salió en Facebook o en cualquier red social, que estoy seguro que casi que todos lo tenemos. Lo tiene, y gloria a Dios, que no son malas, pero también si no las sé usar, entonces viene alguien hablando ahí, un motivador, y dice, y todo le va a salir bien y todo esto, y yo creo eso, que todo me tiene que salir bien. Pero ¿qué me dice la Biblia a mí? La Biblia no me dice que va a haber un día que es malo. La Biblia no me dice que tenemos que resistir. Entonces no está correcto. No está correcto lo que está diciendo entonces esa persona. Yo me quedé con ese sketch, yo me quedé con esa frase y yo la apropié, yo me adoctriné. ¿Me están siguiendo? Me estoy explicando un poquito. Ven. Entonces ahí la Biblia nos está advirtiendo, ¿verdad? Dios nos está advirtiendo. Pablo nos invita a cambiar nuestro estado, nos exhorta a movernos al crecimiento con el fin de tener solidez en nuestro, o sea, en Jesús. No es que yo creo en eso, no, nuestro creo tiene que ser Jesús.
Tiene que ser eso, como cantábamos ahorita, Él es mi plenitud. ¿Quién? Cristo. No hay nadie más. No hay nadie más. No es ni los músicos, no es ni el pastor, sino Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia? No debemos poner la mirada en el hombre. No debemos confiar en el hombre, porque fallamos. Entonces imaginémonos, yo tengo un padre espiritual y él falla. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo voy a juzgar. Porque la persona que está aquí, que Dios tiene como su siervo, en este caso el pastor, él es un ser humano. Y estamos en un proceso para alcanzar la perfección. Aquí la Biblia nos está enseñando. Obviamente tengo que ir a los pies de Cristo constantemente. A través de su palabra yo cambio. A través de la comunión con Dios yo cambio. Pero si yo me descuido, yo voy a fallar. Entonces, ¿qué pasaría si por alguna razón el pastor ofendió a alguien en su tono de voz o no atendió esa llamada? ¿Qué es lo primero como ser humano que yo pienso? No le intereso. Ese es el hijo de, ese es el siervo que tienen ahí en la iglesia del Mesías. Esos son los que predican, eso es, y eso, y eso, y eso. Y empiezo a ver todo el punto negro en esa hojita blanca y todos esos puntos negros. Y se me olvidan las virtudes que tal vez él tiene a través de lo que Dios lo puede utilizar. Vamos un toquecito a Hebreos capítulo 5. Versículo 12, vamos a leer del 12 hasta el 14. Y hermanos, si quiero que usted le ponga su nombre a esta primera frase que vamos a leer. Yo lo voy a leer así: porque César, debiendo ser ya maestro, después de, ¿qué dice su Biblia? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ahí. Duele eso, ¿verdad? De la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de él. ¿Está hablando el Señor? ¿Nos está hablando el Señor acá? Primero me está hablando a mí. Me está diciendo: César, usted ya tiene que ser maestro. Ahora hago una pregunta así al aire y la contesta usted para usted. El pastor hablaba del espejo el domingo pasado. Cuando nos vemos en ese espejo espiritual y empezamos a ver todos los defectos que tenemos, la realidad nuestra, porque aquí podemos presentar una imagen, pero cuando estamos frente a ese espejo podemos ver quién. Entonces, lo que está haciendo ahorita aquí Dios con nosotros nos está llevando al espejo. Porque dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Quiero quedarme ahí: después de tanto tiempo. Hermanos, ¿cuánto tenemos de estar en la iglesia? ¿Cuánto tenemos de venir al culto religiosamente, fielmente, como decía Esther? ¿Cuánto tenemos en la banca ya tiene el nombre de nosotros? Porque ahí es el que va fulano,
ahí es el que va sotano. Y obviamente es notable cuando vemos esa banca vacía, porque sabemos que el asiento de esa persona no está lleno. ¿Cuánto tenemos en que no estamos declarando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? ¿Cuánto tenemos en que hemos callado y hemos cerrado nuestra boca para declarar el amor de Dios? Y voy un poquito más allá. El carácter de Cristo se está reflejando cotidianamente. Por eso dije, ay, iglesia, el Señor nos está llamando, nos está exhortando, nos está confrontando a que tenemos que cambiar nuestro estado. La vez pasada que me dieron la oportunidad de predicar, les hablaba de que tenemos que movernos. Esto imaginémonos que nuestras bancas tienen alfileres ahorita. ¿Qué sentiría usted? O que tenga piedras y usted se siente en una piedra. ¿Va a estar sentado 1 hora? Le aseguro que no. Eso es lo que quiere el Señor, que dejemos ese estado anímico, esa parálisis espiritual que nos ha llevado mucho tiempo y nos está diciendo, no sean niños. Ya pasaron por eso. Voy un poquito más allá. ¿Cuántas personas han participado de discipulados? Han estado en seminarios. Se han desarrollado espiritualmente a través de la palabra. Tienen el don, tienen el talento. Hemos hablado aquí, ocupamos músicos, y les aseguro que ahí en las bancas hay un montón de músicos. Hay un montón de cantantes que tal vez cantan mejor que nosotros, pero tiene ese talento apagado. Y déjeme decirle algo, iglesia, Dios nos va a pedir el día del juicio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué pasó, Marilú? ¿Cuál es la excusa que le vamos a dar al Señor? No, Dios, es que no tenía ánimo. Dios, es que me dolía la rodilla porque me fui a jugar bola, entonces no fui a la iglesia mejor. Dios, es que no tenía plata para ir en el bus. Dios, es que yo he orado y le he pedido a usted que me dé un trabajo distinto para congregarme y no puedo. ¿Cuál es la excusa? Aquí lo que nos está diciendo la Biblia, tenemos que cambiar nuestro estado. Y nos confronta y dice, ¿cómo es que vamos a tener necesidad de que nos vuelvan a enseñar lo principal, lo que fue fundamental? ¿Cómo vamos a tener que enseñarles que Cristo es nuestro Salvador? Porque hemos dudado. Ha llegado un momento en que tal vez hemos dudado en realidad si es necesario venir a la iglesia. Hemos dudado si en realidad va a haber una venida. Hemos dudado si en realidad se va a acabar el mundo. Y nuestra fe, porque vivimos por fe, ha venido decayendo. Obviamente, ¿cómo no se va a decaer la fe? Si tenemos que estar en constante conexión con Dios, llenamos esos vacíos que le pertenecen a Dios en tiempos con cosas que no. Ahorita, cuando teníamos el devocional aquí nosotros en la música, Jenny nos contaba de que les hablaba ayer a los jóvenes sobre los tesoros. ¿Y dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde están esos tesoros? ¿Allá o aquí? Se nos olvida que nuestra ciudadanía es del cielo. Se nos olvida que la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa. Le hemos creído tanto al diablo, le hemos creído tanto al mundo, que nos ha estado en un estado de shock, de parálisis. No tenemos palabra para darle un consejo a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hace el muchacho? ¿Qué hace la muchacha? ¿Qué sabiendo mis hijos en la casa? Sabiendo que César es un gritón, se enoja por todo, se irrita, dice cosas que no tiene que decir, no refrena su boca. Cuando nos sentamos a comer, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué estoy hablando con mi compañero?
Entro en la charanga, en el vacilón. El ser cristiano es mucho más allá de eso. El ser cristiano tenemos que ser genuinos, pero mi genuinidad tiene que venir del carácter de Cristo. Entonces yo me pregunto para mí, porque eso es para mí primero. César, ¿qué ha pasado? Y dejémonos de pensar cuántas almas se ganó para Cristo. No. Nuestro deber ser es amar a Dios simplemente. Y en medio de ese amor se inunda todo mi ser. Y créame, que es lo único que voy a hablar yo. ¿Qué hace una persona enamorada? ¿Qué hace una persona que está recién casada? Ahorita que estábamos ahí en el devocional, me encantó ver a Paola y a Joel. Ahí estaban bonitas, agarradas y todo eso. Ojalá que después 10, 15, 20 años sigan igual, ¿verdad? A veces nos distanciamos un poquito. Pero ellos están enamorados, ellos están viviendo eso. Entonces, ¿por qué nos dejamos de llevar o de creer en todo ese montón de basura, que está ahí afuera, que está en las redes sociales, y dejamos de creer en realidad en lo que es? ¿Y qué es lo que tenemos que creer? En que Cristo es nuestro Salvador, en que Cristo murió por mí, en que tenemos que creer que Dios es paciente para que nadie perezca, en que tenemos que creer que es por medio de fe, en que tengo que creer que yo no voy a ser millonario aquí. Perdón, iglesia, eso no va a pasar. Enhorabuena a los que tienen esa gran oportunidad de ser administradores, pero Dios da conforme Él tiene. Él es nuestro proveedor. Pero si me pone a dar un montón de plata a mí, imagínense, me pierdo seguro. No he sido un buen administrador, me ha costado. He tenido errores tras errores tras errores. He pagado un montón de tarjetas de crédito y no he aprendido. Estoy en el proceso de aprendizaje. Pero yo quiero pedirle a Dios: Dios, bendíceme para ir a bendecir a los otros. Mentira. Si no lo hago ahorita que no tengo y que puedo sacar, lo voy a hacer cuando tenga. ¿En qué está fundamentada mi fe? ¿En quién estoy creyendo? Porque ya no tengo amor al prójimo. Y cuando digo el prójimo, es a su hermano que está ahí a la par. Nos olvidamos de la necesidad de la iglesia, porque simplemente hemos pensado en yo. Y les hago un reto, y se hace un autoexamen ahorita en el espejo. Su última oración, ¿qué fue? ¿Fue para pedirle algo a Dios? ¿O fue para interceder por su hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted intercedió por alguien antes que usted? Dijo ustedes, están muy callados. ¿Cuándo fue la última vez que yo dejé y empecé a menguar? Dice la Escritura que el que quiere venir en pos de mí, ay, Dios, ¿cómo me voy a negar? Yo nací así, yo no voy a cambiar. Niéguese. Ese es el talón de Aquiles de todos nosotros. Negar nuestro carácter, negar nuestro sueño. Hay un cántico que me encanta, que dice que quiero entregarte todos mis sueños. Quiero entregarte todos mis sueños. Y lo cantamos y nos volvemos y hasta los mocos se nos salen con ese tipo de cánticos. Pero a la hora de la verdad, yo me enojo y me resiento con Dios. Pero no le estoy diciendo al Señor que yo le quiero entregar todo. O cuando estamos en un momento de éxtasis espiritual y nos creemos como David cuando mató a Goliat, y leemos en la Biblia que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y hay dos cánticos hermosos que dice que yo quiero ser pescador de hombres.
Aquí estoy, Dios, envíeme a mí. Y nos arrodillamos y hacemos así: Dios, aquí estoy, sí. No pasa ni 24 horas y se me olvidó. Eso no pasa aquí en esta iglesia, hermanos. Eso pasa allá en Centroamérica. Eso no es nuestra realidad. Amén. Está bonito eso, ¿verdad? ¿Nos está hablando el Señor? ¿Sí o no? ¿Nos está confrontando el Señor? ¿Sí o no? ¿Nos está invitando a profundizar en la palabra de Él? Amén. Ese versículo 3 es muy duro. Dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo y no se le da? Popularmente podemos decirle que berrinche, ¿verdad? A mí me ha pasado en que me patalea, grita, pega, llora y todo eso. Y está uno, espere que llegue a la casa. Me está pasando una vergüenza ahí. Dios guarde que esté en el centro comercial o haciendo compras o algo así. ¿Cómo nos compara Dios? ¿Qué seríamos nosotros? Entonces, vea, ¿qué dice el 13? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Entonces, probablemente, porque a mí me ha pasado, que a veces llego a la iglesia y de un solo yo llego a ver: uy, qué feo está el sonido. Uy, ¿por qué no publican las canciones? ¿Pero qué venimos a la iglesia? No es adorar al Señor. ¿Qué importa que haya música o no? Y no tenemos instrumentos. Dios no nos dio cuerdas, no nos dio boca, no nos dio manos. Pero es que si no está la música, no, yo no siento la presencia de Dios. ¿Les ha pasado? A mí sí. A mí me ha pasado. Uy, es que si no pone la canción X, yo no siento. Uy, es que si el hermano no dice esa palabra, Dios no me habló. Dios, háblame. ¿Por qué estás callado? Dios, tengo un año de no escucharte, de no sentir tu presencia. ¿Por qué me has dejado? Es parecido, de verdad, el berrinche de un niño. Dios, ¿por qué me pego la lotería? No, eso no. Tengo muchas deudas. Dios, quiero una casa. Dios, quiero un carro. Quiero llevar a mis hijos a pasear a Disney. Yo quiero llevar a mis hijos algún día a Disney. Y le hacemos berrinche al Señor. Y podemos llevarlo al contexto más: Dios, ¿por qué ya no me usas? Dios, no me da pelota en la iglesia. Vivimos de glorias pasadas, tal vez nos pasa. Dios, es que yo sí iba a la iglesia tal, o hace 3 años ahí en el Mesías, yo era el que cantaba, o era el que predicaba, o el que presidía, pero yo no sé, ya no siento ese fuego. Y vivimos de glorias pasadas, y nos olvidamos del pasado, y estamos ahí. Entonces nuestro estado es ese, un estado de parálisis, de retroceso, de pensar en lo que dejamos de hacer, y en lugar de seguir avanzando, en lugar de ser maestros. Iglesia, ¿cuántas veces el pastor ha dicho: tenemos discipulado los martes, tenemos discipulado los jueves, tenemos discipulado los sábados, y abrimos en casas discipulados? Y es una pasión nuestra. ¿Por qué no me interesa? ¿Por qué, verdad? Hago pregunta: ¿por qué no me interesa? No es una afirmación. ¿Por qué? ¿Por qué es que la iglesia se ha estancado? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué hay tantas bancas vacías? ¿Por qué pasamos de ser 200 miembros a 100 miembros? Es que la pandemia fue que nos afectó. Pero ya no era, esos fundamentos ya estaban firmes en mí. No, es que yo me fui de la iglesia porque
aquel hermano me vio feo y no me saludó. Yo no voy a ir a una iglesia donde no me saluden. Obviamente todas las iglesias tenemos que cambiar. Obviamente todas las iglesias tenemos oportunidades. Tenemos que aprender del servicio. Nos cuesta. Y nos cuesta por esto, porque la Biblia nos está diciendo, porque nos quedamos estancados. Nos quedamos a escuchar esas palabras que dice, uy, vendrá una bendición de Dios. Y tal vez es el mensaje que quiero escuchar, porque tengo una necesidad. Y hoy se abrirán las puertas de los cielos, y vendrá y caerá, y pasemos adelante. Y cantamos la canción, haz llover, haz llover, haz llover y haz llover. Y queremos nada más venir a la iglesia y que Dios me bendiga porque vengo a la iglesia. Pero yo no quiero buscar a Dios en mi casa. Yo no quiero leer lo que Él me quiere enseñar a través de su palabra. Yo no quiero orar, mucho menos ayunar. Dios guarde, estar aguantando hambre, se me da la panza. No puedo, me da la gastritis, etcétera. ¿Cuál es nuestra condición, iglesia? ¿Qué nos ha pasado? ¿Y sabe qué es lo peor? Que palabras como estas sentimos que nos golpean. Sentimos que aquí está sacando, aquí César, mire, pa, y pa, y pa. No soy yo, iglesia. Esto es el Señor. Es el Señor que nos está hablando a nosotros. ¿Qué dice la Biblia que es? ¿Qué dice la palabra? Perdón, la Biblia, ¿qué es la palabra? Es una espada de doble filo. Es para instruir, para exhortar. Eso está escrito ahí en su Biblia, no solo en la mía. Pero ve la importancia de este tipo de mensajes, de este tipo de enseñanzas. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Me encanta esa palabra que dice que para el que tiene los sentidos ejercitados, y sigue diciendo para discernimiento del bien y del mal. Entonces muchas veces viene la tentación. Ay, Dios, que no pude. Todos tenemos un punto de quiebre. A todos siempre hay algo que nos cuesta, que el enemigo conoce y usted conoce también. Pero en lugar de volverse esa debilidad fortaleza, se vuelve en excusa. Siguen. Vamos a ver 5 características de una persona madura. Una persona madura es positiva. Y quiero que me acompañen en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y eso es lo que Dios quiere que a partir de hoy seamos. Vamos a ser personas maduras. Amén. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga para la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Tenemos que ser positivos. Me encanta esa parte que dice, tenga por sumo gozo, o sea, póngase contento. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba? Ay, Dios, otra vez no salgo de una, voy que voy a otra. ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí me pasa? No la vi venir esa, pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Una persona madura entiende que la prueba es necesaria. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba me hace paciente. Entonces imagínense que en el viejo hombre, antes de venir a Cristo, yo era un impaciente, me estresaba andar en la calle, me estresaba que me pitaran, me estresaba que me vieran, todo me estresaba. Ustedes han conocido una persona estresada. Yo tuve un jefe así. Ese pobre hombre pensaba que todos los días lo iban a echar, y que era lo que él transmitía al grupo de trabajo. Y yo también pensé que me iban a despedir también.
Era tanto, o sea, todos los días llegaba y cada problema que había, uy, es que me van a echar, dice, César, me van a echar, nos van a echar ahora. Teníamos un error de inventario, un problema, un ajuste X, uy, es que nos van a echar. Tuvimos un tema con unas plagas, uy, ahora es que nos van a echar. Cuando estuvo el tema del COVID, del mismo nerviosismo o de la misma estrés que se manejaba, ese hombre casi se muere. Estuvo internado una semana, hizo un testamento, está vivo, no le pasó nada, pasó fue una enseñanza ahí para, salió de la empresa, tal vez era un buen trabajo y se fue para otro. ¿Qué le faltó? Paciencia, ¿verdad? Voy a ir avanzando. Segunda característica de una persona madura es asume responsabilidad. Nos quedamos ahí mismo en Santiago, capítulo 1, pero ahora vamos a leer el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y uno a veces dice, hey Dios, ¿por qué me permite esto? Y es que eso lo mandó Dios. Mentira. Hay que asumir nuestras responsabilidades. Por eso es que la Biblia nos enseña que tenemos que resistir. Resista. Pero ¿cómo vamos a resistir si no tenemos palabra? ¿Cómo vamos a resistir si no tenemos las armas? Característica número 3, domina su boca. Seguimos en Santiago. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero ahí la Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. Y el que ha logrado superar es un varón perfecto, porque logra refrenar. Entonces, una característica de una persona madura que entiende que es necesario refrenar, o sea, conecte. Uy, es que yo soy así, yo tengo que decir las cosas como son. Hermano, hay que tener cuidado. Tal vez estamos lastimando. No, es que yo no puedo, yo tengo que decirlo porque lo que me incomoda, me incomoda. Sí, claro, yo dije algo que no lo pensé, imagínense. La comunicación es un arte, y si yo lo que comunico no es bien recibido o no es claro, ¿cómo voy a recibir el mensaje? Uy, ese es el hermano de la iglesia X. No, güey. Una cuarta característica es buscar paz. Podemos ver en Santiago capítulo 4, versículo 1. Leo para ustedes, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces nosotros mismos a veces provocamos las disensiones. ¿Pero qué tiene que ser una persona madura? Que nos está enseñando Dios, hay que buscar la paz. Y como quinto, una persona madura ora. Santiago 4, versículo 2, verso 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la última frase? Para gastar en vuestros deleites. Una persona madura, ¿cómo tiene que orar? Dios, ¿por qué si la Biblia dice que todo lo que yo pidas me lo das a dar? Y que tú eres mucho mejor que un papá que le da a su hijo. ¿Y por qué a mí no me da mi carro? Y es que tal vez vimos en un video por ahí, en una red social, y nos quedamos con esa doctrina. Vi una barrabasada, perdón
palabra un día, donde uno de esos famosos apóstoles le decía: Dios, pero si aquel injusto es millonario, yo que estoy aquí, que sudo y que traigo personas al reino de los cielos, yo necesito ver los millones en mi cuenta. No puede ser, por amor a Dios. Iglesias que son de 1,000, 2,000 miembros. ¿Y cuál es el mensaje que le están enseñando ahí? Pidan. Ricardo, pida. Y Dios no es el dueño del oro y la plata. Marilu, pida. Ivania, pida. Y Dios le da una casa mejor que esa. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Ustedes no saben pedir, están pidiendo para sus propios deleites. Dios, quíteme esta panza. No, así no funciona el Señor, ¿verdad? ¿Qué nos dice el espejo? ¿Cuál es nuestra realidad? Está bonito, ¿verdad? Ya voy a ir terminando, hermanos. El tiempo me ha ganado un poquito. Voy a leerles rápido unos ejemplos que no son de acá, que son de otros lugares, o me han pasado mucho a mí, de cristianos inmaduros. Ejemplo 1: ¿quieres que Dios te hable, pero no oras, no lees la Biblia y no vas a la iglesia? Ejemplo 2: te desanimas fácilmente ante los problemas. Ejemplo 3, muy lindo este: tu fe depende de cuánto recibas de Dios. Es que si Dios me da mi fe, mire, tengo el mejor Dios. Mi fe depende de cuánto reciba de Dios. Ejemplo 4. Wow. Abusas de la gracia de Dios. Que peca y ora empata. ¿Cómo es? El que peca y reza empata. Entonces ya no es algo que sí es una oportunidad que yo lo he hecho todos los días, sino ya me volví carebarro. Ay, Dios me perdonó, Dios me amó, Él me sigue amando, Él es una teja. Ojo, ojo, warning. Ejemplo 5. Pensamos que Dios debe de cumplir mis caprichos. Lo veíamos ahorita, ¿verdad? Caprichos. No son necesidades, caprichos. Ejemplo 6. Que también pasa. Seguimos a Dios por temor. Es que se va a ir al infierno. Hijo. Me da miedo. Hijos de Satanás y todo. Ejemplo 7. También nos pasa. Me ha pasado. Pensamos que ir a la iglesia es suficiente. No, es que yo vengo, yo soy el que mejor canto aquí. Y están cantando y yo le hago pero más duro antes que suene ahí. Le hago competencia al sonido, y yo levanto las manos, oro, diezmo y todo. Yo soy doña toda. Ejemplo 8. No fomentamos la unidad. Salmo 133 dice: mira cuán bello y cuán hermoso es habitar juntos en armonía. Y yo me siento por allá, yo me siento por allá, por allá, por allá, y yo no conozco ni quién es el que está atrás. Yo no conozco a aquel de gorra, yo no lo conozco. Famoso queco, no sé quién es. Y cuando hacemos alguna actividad o alguno del tema de las ventas o algo así, nos vamos y no compartimos. O no participamos, no fomentamos la unidad. Y iniciamos el mensaje que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Ejemplo 9. Hacemos las cosas cuando nos vemos, cuando nos ven, perdón. Entonces aquí yo tocando la guitarra, que ni yo sabía que yo toco la guitarra. Estoy de forro ahí. Qué inspiración de hermano, ¿cómo sabe? No sé nada. Ejemplo 10.
Las oraciones consisten en pedir, pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay que orar por los santos. Todo tiempo con petición y ruego. Ejemplo 11, está este muy lindo. No hay interés de estudiar la palabra. Y aquí tenemos los discipulados. Ejemplo 12, nos ofendemos fácilmente. Ejemplo 13, nos basamos en las emociones. ¿Cuánto nos ha pasado? Y que sentimos ese fuego, lo mencionaba antes. Y aceptamos compromiso, nos comprometemos y a la hora de la hora quedamos mal. Fue un éxtasis. Decimos confiar en Dios, pero en dificultades. Por eso le dice la Biblia, más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Confía. Ahora que estoy leyendo Proverbios, confía, confíe, confíe, confíe. ¿Cómo nos cuesta? No compartimos nuestra fe. Uy, es que me da vergüenza. Aquí en la iglesia sí, yo soy el mejor cristiano, pero allá afuera. Talentos y habilidades en desuso. Nos preocupamos por tesoros en la tierra. No reflejamos el carácter de Jesús. ¿Algún ejemplo de esos en algún momento hemos estado? Hermano, cierro con esto, con este versículo. El tiempo me ganó. En Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaren del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es una palabra muy fuerte. Nos está diciendo la Biblia, cuidado. No sea que llegue un momento en lugar de ese Cristo que nos ama, o que en algún momento proclamamos, nuestro testimonio sea otro. Hermanos, si gusta, póngase sobre sus pies. Vamos a orar.